grabar esto. Entonces, ¿alguna duda antes de continuar? ¿Todo bien? Pues vamos a ver un ejemplo al menos. Ya la próxima clase vemos otro. A ver, vamos a ver. Espérame. Mm, Screen. Ok, ahí ya deben estarlo viendo. Entonces vamos a ver un ejemplo, al menos, ¿sale? Entonces vamos a ver el flujo que cae por gravedad pegado a una pared. ¿Ok? Una capa que cae, que resbala sobre una pared vertical. Entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema, es decir, definir el alcance que va a tener nuestro modelo. Entonces, este fluido que cae tiene que salir de algún lado. Normalmente resbala a partir de una cornisa. Nosotros tenemos que decidir qué parte del fluido es el que queremos simular. ¿Queremos toda la capa? ¿Queremos solo este pedazo? Entonces, esa es la parte más importante, ¿no? Entonces, tiene una pared vertical en la que respalda un flujo continuo y laminar de líquido. El fluido que respala por la pared es newtoniano e incompresible. El newtoniano es viscosidad constante, incompresible es densidad constante, acuérdense. El movimiento del líquido que resbala por la pared es debido a la fuerza de gravedad que actúa sobre el mismo. En estas condiciones se puede considerar que no hay diferencia de presión considerable en el sistema. La figura 1 presenta un esquema del proceso descrito en el que se observa que la parte externa de la capa del fluido, de espesor H, está expuesta a la atmósfera, es decir, se trata de una superficie libre. Y de este lado pues va a haber pared. Ajá. La pared se considera infinitamente ancha, es decir, Z es infinito. Entonces para acá es infinitamente ancha, en comparación con el espesor. ¿Ok? En comparación con este espesor H, la pared va a ser infinitamente ancha. De tal forma que el componente Z del sistema de coordenadas se considera simétrico, es decir, cualquier corte que tomemos en Z mostrará el mismo perfil de velocidad. Es decir, que si yo me paro en otro punto de la pared, pues voy a ver esto mismo. Ujú. También se considera infinitamente alta, y es infinito con respecto a h, o sea, esto va a ser infinitamente largo, con lo cual se alcanza un flujo completamente desarrollado del líquido, es decir, el perfil de velocidad no cambia con la altura. Entonces no vamos a considerar el efecto ni del principio ni del final cuando choca, o sea, vamos a tomar en medio, va a ser infinitamente largo y el fluido se va a desarrollar completamente. El objetivo del cálculo será obtener expresiones de la velocidad en dirección y, que depende de la posición x, además de la velocidad media, la velocidad máxima y el flujo másico del líquido, así como evaluarlo para distintos fluidos. Entonces queremos saber cómo se va a mover una capa de líquido que cae en un cierto punto, ¿no? Donde el flujo ya esté completamente desarrollado. ¿A qué nos referimos con flujo completamente desarrollado? Yo cuando empiezo este cálculo, este líquido está cayendo por gravedad. Entonces tiene una cierta aceleración. Ujú. Empieza con una velocidad que es prácticamente cero cuando empieza a caer y se acelera. Yo quiero llegar al punto en el cual ya no continúa su aceleración. Es decir, no importa qué tan bajo esté, ya el efecto de la gravedad va a ser el mismo. Ya no, el movimiento del fluido va a ser igual a diferentes alturas. La otra cuestión es que el Z es infinitamente largo, entonces esto en realidad pues sería como una cortina de agua. En los bordes cambia un poquito, pero vamos a considerar que estamos justo por el centro y que ya va a ser igual este que tenemos aquí, este perfil con el que tenemos acá, al ladito, ¿no? O el que tenemos de este lado. Entonces se va a mantener por cierto espesor que no va a cambiar
con respecto a la posición en Z, que sería como lo largo hacia el fondo, ¿no? Y les digo, vamos a despreciar el efecto de la entrada, o sea, del inicio de la caída, más bien, y del final de la caída, ¿no? Donde tenemos este componente, pues de inclinación, o sea, tendríamos dos componentes en X y Y. En este caso solo vamos a considerar el flujo que cae en dirección Y, ¿sale? Entonces, ya después de que planteamos el problema y decimos qué es lo que queremos simular exactamente, que en este caso va a ser un cortecito de líquido, ya podemos empezar a plantear el modelo matemático. ¿Ok? Esperen. Ah, sí. Y el modelo matemático, pues, empieza con las suposiciones, ¿no? Entonces, las suposiciones, pues, nos van a decir qué tan alejado, qué tan cercano estamos a la realidad en nuestra simulación. Entonces, lo primero que vamos a poner como suposición es que está en coordenadas cartesianas. ¿Por qué en coordenadas cartesianas? Pues porque está resbalando sobre una pared vertical. Entonces, si cortamos un pedacito de este líquido, pues nos va a quedar un cubito. Ajá. Va a estar en coordenadas cartesianas. Luego va a ser el flujo en una dirección y va a ser solo en dirección Y. Solo nos interesa el flujo que cae en dirección Y. No les digo, no vamos a considerar este pedacito, ni vamos a considerar el que va a la salida, ¿no? Solo el flujo en dirección Y. El fluido va a ser incompresible, es decir, va a tener la densidad constante, y newtoniano, es decir, viscosidad constante. Vamos a considerar que esto está en estado estacionario, que ya no va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces la acumulación va a ser igual a cero. El flujo va a ser laminar. Al decir que es laminar, lo que estamos diciendo es que solo vamos a resolver ecuación de continuidad y de Navier-Stokes. Y de Navier-Stokes porque esto es incompresible y newtoniano. No existe diferencia de presiones en el sistema. Se considera el efecto de la gravedad, que es la principal fuerza por la cual se va a mover, por la cual la capa cae. Y va a haber simetría en dirección Z. Es decir, es infinitamente largo, entonces no vamos a considerar el transporte en dirección Z. Hasta aquí, planteamiento del problema y suposiciones. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, entonces continuamos. Entonces empiezan con el planteamiento del problema, definen exactamente el alcance que va a tener y luego en las suposiciones, pues ya dicen que, o sea, corroboran ese alcance y vemos qué tan alejado, qué tan cercano a la realidad va a estar. Empezamos con las ecuaciones gobernantes. Como ya dijimos, lo que vamos a resolver es un problema de flujo laminar. Pues al ser un problema de flujo laminar, pues vamos a resolver ecuación de continuidad y ecuación de Navier-Stokes. Ajá. Entonces la ecuación de continuidad para un fluido incompresible y newtoniano toma esta forma, si se acuerdan. Ujú. Y sobre esta vamos a simplificar. Entonces aquí dijimos que solo vamos a querer el movimiento en dirección Y. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad en X y la velocidad en Z van a ser cero. Velocidad en X y velocidad en Z van a ser cero. Por lo tanto, mi ecuación de continuidad va a tomar esta forma. La derivada de la velocidad en Y con respecto a Y va a ser igual a cero. Solo nos vamos a quedar con este componente. ¿Por qué tenemos este cero de este lado? Porque quedamos que era estado estacionario, entonces la acumulación va a ser igual a cero. Si se acuerdan, aquí adentro la ecuación lleva una densidad, pero como es incompresible, pues la densidad sale y la eliminamos. Así llegamos a esta, que de hecho la vimos hace ratito, y simplificando con las suposiciones, sabiendo que solo nos interesa el flujo en dirección Y, velocidad en X0, velocidad en en Z0, y solo nos quedamos con este componente. Entonces, esta es mi ecuación de continuidad para mi sistema con las suposiciones que yo planteé. ¿Queda claro?
Ok, entonces ya tenemos mi ecuación de continuidad. Ahora sigue la ecuación de Navier-Stokes. Pues nuevamente, a partir de las suposiciones, pues vamos a tomar la ecuación adecuada. Entonces, para fluido incompresible newtoniano que simplemente se va a mover en dirección Y, pues vamos a tomar la ecuación de Navier-Stokes en dirección Y. ¿Ok? Esta es la que copiamos. Entonces, acuérdense, tiene la acumulación, tiene los componentes convectivos, diferencia de presión, componentes difusivos y los términos fuente. ¿Ok? Entonces, bueno, como estamos en estado estacionario, pues la acumulación va a ser igual a cero. Entonces, este término lo eliminamos. Llegamos a esta ecuación. Luego dijimos que el flujo es una sola dirección, solo va a ser en dirección Y. Entonces, la velocidad en Y es la única que vamos a considerar. Velocidad en X va a ser igual a cero y velocidad en Z va a ser igual a cero. Entonces, este término se va, este término se va. Llegamos aquí. ¿Ok? Entonces, esto es a partir de las suposiciones que hacemos estas simplificaciones, ¿eh? Es a partir de esto que tenemos aquí. Es como vamos simplificando nuestra ecuación. Entonces, quedamos flujo en una dirección, solo nos quedamos con este componente. Luego dijimos que la diferencia de presión es despreciable en las suposiciones, ¿no? Aquí. No se considera, no hay diferencia de presiones en el sistema. Al no haber diferencia de presiones, pues este término también se hace cero. Entonces lo eliminamos, ¿no? Luego dijimos que en Z era infinitamente largo y por lo tanto había simetría hasta cierto punto, ¿no? No va a cambiar a lo largo del eje Z. Por lo tanto, la velocidad en Y no cambia con respecto a Z, siempre vamos a tener el mismo corte. Eso va a ser igual a cero. Entonces, este término se hace cero. Llegamos a esta ecuación. ¿Ok? Y ahora, si ven este término de aquí, derivada de la velocidad en Y con respecto a Y, nosotros ya lo vimos hace poquito y lo vimos porque por continuidad sabemos que esto va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces este término es cero y por lo tanto la derivada de ese término va a ser cero también. ¿Ok? Por lo cual mi ecuación toma esta forma. Y como ya la velocidad en Y solo depende de la posición en X, pues entonces en lugar de derivada parcial, pues tomo la derivada total. ¿Ok? Entonces, cosas importantes, que cuando yo resuelvo esta, como ya acoplé, cuando hice esta sustitución, acoplé continuidad a Navier-Stokes, entonces yo ya estoy resolviendo continuidad y Navier-Stokes cuando yo resuelvo esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Todo claro? Ok. Entonces, bueno, este, aquí, esta va a ser mi ecuación de gobernante y va a ser válida entre cero y h, que es todo el dominio que estoy considerando, de aquí a acá. Afuera de estos límites no va a valer. Ajá. Entre x igual a cero y x igual a h, yo puedo usar esa ecuación para describir el movimiento de ese líquido. ¿Ok? Esto solo va a ser válido entre cero y h, en x. ¿Sale? Ahora necesito mis condiciones de frontera. ¿Qué fronteras tengo en este caso? De un lado tengo una pared
que si se acuerdan es una frontera de tipo Dirichlet, y del otro lado tengo una superficie libre, que si se acuerdan es una frontera de tipo Newman. ¿Ok? Pues para el lado de la frontera de tipo Dirichlet, voy a tener que en x igual a 0, la velocidad en y va a ser igual a 0, porque es una pared estática. Del otro lado, en x igual a h, tengo la superficie libre, en donde no va a haber transferencia de momentum entre el líquido y el gas. ¿Ok? Entonces la derivada de la velocidad en y con respecto a x va a ser igual a 0. En este caso, estado estacionario, no necesito condiciones inusuales. Y de materiales, pues vamos a considerar estos tres, ¿no? Agua, vidrio fundido y acero fundido, con sus respectivas propiedades. Ahora hay que resolverlo. Entonces, simplificamos tanto la ecuación, estamos resolviendo un problema tan sencillo, unidireccional, que la podemos resolver por separación de variables. Primero, pues lo que hacemos es pasar todas las constantes de un lado. Esta es la segunda derivada de la velocidad en y con respecto a x, así que la vamos a escribir de esta manera. Separamos variables. Entonces nos queda la integral de la diferencial de la velocidad, de la derivada de la velocidad en y con respecto a x, igual a esta constante. Todo esto va a ser constante, entonces sale de la integral de la diferencial de x. Integramos, entonces la integral de la diferencial, pues nos queda nada más lo que hay dentro de la diferencial, que es la derivada de la velocidad en y con respecto a x. Integramos y la integral de x es x más una constante de integración. Entonces x por estas constantes más una constante de integración. Ahora, aquí cuando llegamos a esta primera integral, nos conviene revisar nuestras condiciones de frontera porque a lo mejor podemos aplicar una. Entonces tenemos que ver en x igual a 0, la velocidad en x es igual a 0. Entonces aquí yo no conozco ninguna velocidad como tal, no tengo ninguna velocidad aislada, entonces no puedo aplicar esa condición de frontera. Pero tengo una diferencial y justamente yo tengo en x igual a h que el valor de esa diferencial. Entonces puedo aplicar la condición de frontera 2 para conocer el valor de la constante de integración 1. Entonces simplemente sustituyo. Esta vale 0 en x igual a h. Entonces la constante va a ser igual a la densidad por la gravedad por altura entre la viscosidad. Y entonces como ya sé el valor de esa constante, pues la sustituyo aquí arriba y llego a esta expresión, ¿no? La derivada de la velocidad en y con respecto a x menos la densidad por la gravedad entre la viscosidad por x más la constante, ¿no? Que es la densidad por la gravedad por la altura entre la viscosidad. Vuelvo a separar las variables, ¿no? Entonces está la diferencial de la velocidad en y. Esto va a la diferencial de x. Queda x diferencial de x porque tengo la x aquí solita. E integro. Entonces esto de aquí es una constante por la diferencial de x, pues nos queda x. La integral de la diferencial nos queda tal cual. Luego les decía esta, que es la integral de la diferencial de x, pues me queda x por esta constante. Menos, y aquí pues queda x cuadrada sobre 2, ¿no? Más una constante de integración. Para conocer esta constante de integración 2, pues yo ya usé la condición de frontera 2, entonces ahora la de condición de frontera 1 me da el valor de una velocidad en una posición, y aquí yo ya tengo una velocidad aislada en función de la posición. Entonces, para conocer la constante de integración 2, pues sustituyo esa condición de frontera, ¿no? Entonces, la velocidad es igual a 0 en x igual a 0. Entonces, la constante 2, pues va a ser 0, ¿no? Porque todo se hace 0. Y entonces sustituyo la constante 2 aquí en esta expresión y esta es mi ecuación, ¿sale? Y aquí ya nada más con un poquito de álgebra, pues ya obtengo mi ecuación final, ¿no? Que es la velocidad en y que está en función de x, va a ser igual a la densidad por la gravedad entre 2 veces la viscosidad, multiplicada por 2h por x menos x cuadrado. Y esta es mi solución a mi balance de momentum. Estoy obteniendo una expresión que me describe la velocidad en distintos puntos del sistema. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Queda claro? Dudas, dudas, todo claro. Ahora, bueno, si yo quisiera obtener la velocidad máxima, a esto le aplico el teorema del valor medio. Sería la integral de la función sobre la integral de su diferencial entre los límites de integración. Y así obtengo la expresión para la velocidad máxima. Okay. No, la velocidad máxima es donde la derivada vale cero, ¿no? Donde tenemos los máximos y los mínimos. Entonces aquí la velocidad máxima se alcanza cuando la derivada vale cero. La derivada de la velocidad en y vale cero. Y eso es en x igual a h. Entonces aquí para alcanzar la velocidad máxima, para encontrar la expresión de la velocidad máxima, simplemente sustituyo aquí por h, que es donde la derivada vale cero. Entonces sustituyo la h, entonces 2h cuadrada menos h cuadrada, me queda h cuadrada, entonces la densidad por la gravedad por h cuadrada entre 2 veces la viscosidad va a ser la velocidad máxima. Y ese es el valor de velocidad máxima. Y para la velocidad promedio, ahí sí uso el teorema del valor medio. Entonces, entre los límites donde mi función es válida, que es entre 0 y h, integro tanto la función, que es la velocidad en y en función de x, como la diferencial. ¿Ok? Entonces, integro mi función. Aquí saqué las constantes. La integral de este es x. Entre 0 y h me queda h menos 0. Entonces, aquí abajo tengo una h. Aquí integro, entonces esta me queda x cuadrada por h sobre 2, que por 2 me queda h por x cuadrada, menos x cúbica sobre 3, evaluadas de 0 a h. Entonces en h este sería h cúbica menos h cúbica entre 3. Ajá. Entonces esto me queda 2h cúbica entre 3. Por este 2 se va el 2. Entonces me queda sobre 3. El h cúbica entre el h se queda h cuadrada, y entonces esta es mi expresión para la velocidad promedio. ¿Ok? Y para el flujo másico, pues el flujo másico es la densidad por el área transversal por la velocidad promedio. Ujú. El área transversal en este caso es h por z, porque es por donde está cayendo, ¿no? Es h por esto que es infinito, la z, entonces lo vamos a dar unitario, entonces va a ser h el área, h por 1. Entonces nos queda h como área transversal. De ahí esta parte, aquí. ¿Ah? Entonces el área es h. Y pues la velocidad promedio, pues ya la obtuvimos, ¿no? Entonces sería esa por h por la densidad. Entonces me queda por densidad cuadrada por h cúbica. Este sería mi flujo másico. ¿Ok? Y entonces ya tengo varios resultados para obtenerlo. ¿Cómo resuelvo mis ecuaciones? Pues una de las cosas que nos restringen de flujo laminar es el número de Reynolds. Y para una capa que cae, el límite para que sea laminar es que el número de Reynolds sea 20. Ajá. Y el número de Reynolds para una capa es la densidad por la velocidad promedio por 4h sobre la viscosidad. 4h es la longitud característica. Acuérdense que es densidad, velocidad, longitud característica entre la viscosidad. Fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Ese es el número de Reynolds. Entonces aquí la longitud característica es 4h. Y mi límite va a ser 20. Si estoy por debajo de 20,
menor o igual a 20, es laminar mi capa que cae. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Dudas hasta aquí. Ok, entonces, bueno, entre 20 y 2000 tendríamos el régimen de transición y más de 2000 es totalmente turbulento. O sea, acuérdense que la turbulencia es qué tan caótico es el fluido. En este caso, por debajo de un número de Reynolds de 20, lo que va a pasar es que mi capa cae totalmente laminar. Entre 20 y 2000 empieza a haber turbulencia, ondulaciones, sobre todo en la superficie, que se van propagando. Y ya cuando es turbulento, pues esto ya está ondulando todo, ¿no? O sea, tiene turbulencia, entonces va a ir oscilando en su caída, ¿no? Y la turbulencia, pues es mejor para el mezclado, el flujo laminar es mejor para controlar el flujo, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Esta sería la solución del problema. Ahora, ¿qué resultados vamos a obtener? Pues podemos obtener el espesor de la capa, el perfil de velocidad, la velocidad máxima, la velocidad media y el flujo másico. Entonces, con fines de ejemplo, pues vamos a usar para agua. Ujú. Mm, 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 mm. Agua con un número de Reynolds igual a 20, ¿no? Que sería el límite laminar. Entonces, con las propiedades del agua y el número de Reynolds de 20, podemos calcular lo que es el espesor. ¿De dónde sale ese espesor? Pues de resolver el número de Reynolds y la velocidad promedio, acoplar ambas. Ajá. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds, que va a ser 20, depende de la velocidad promedio, y la velocidad promedio, pues, depende de las propiedades. De esa manera, pues, obtenemos el espesor. Pues sacamos el espesor de la capa. Ahora, el perfil de velocidad. Nuestra función es válida entre 0 y h, ¿ok? Entonces, para x igual a 0, eh, pues va a tener un cierto valor. Mi función es esta. Entonces, en x igual a 0 vale algo y en x igual a h vale algo. Mi perfil de velocidad es obtener todas las velocidades que están entre esos dos puntos. Quiero ver cómo se mueve. Entonces, evalúo entre 0 y h mi función y obtengo las velocidades. Entonces, esto de aquí es mi perfil de velocidad. En x igual a 0 tenemos condición de no deslizamiento, entonces la velocidad va a ser igual a 0. Y en x igual a h es donde tenemos la velocidad máxima, que en este caso pues es la mínima, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una caída de la capa a estas velocidades. Esto representaría la pared, esto de aquí representaría la superficie libre. Y entonces esto va cayendo con estas velocidades, ¿no? Tendríamos vectorcitos, así que van simulando las longitudes, ¿no? La velocidad máxima, pues simplemente hay que sustituirla y la obtenemos. La velocidad promedio, pues también sustituimos en la expresión y llegamos a la velocidad promedio. Y el flujo másico, pues simplemente sustituimos en nuestra expresión las propiedades del agua y de H y obtenemos el valor, ¿no? Entonces aquí está. Ahora podemos comparar distintos materiales. Vean que el agua y el acero pues son muy similares porque su viscosidad cinemática, su relación entre densidad y viscosidad, que es la viscosidad cinemática, es muy similar. Entonces, bajo un esfuerzo similar, van a tener un movimiento similar. Ajá. Esto es casi igual a esto. Entonces, 1 y punto 9. Entonces, son muy parecidos, muy parecidos.
1 por 10 a la menos 6, 0.9 por 10 a la menos 6. Son muy similares. Por eso, bajo un esfuerzo similar, se van a mover de manera similar. Se van a mover casi igual. ¿Ok? Por eso el perfil de velocidad para el agua y el acero, pues es parecido. Ahora, en el caso, vean que varía un poquito el H. Ajá. Lo calculé, varía un poquito. Pero bueno, son casi iguales, ¿ok? Para el número de Reynolds de 20 es este. Ahora, en el caso del vidrio, el agua está aquí y el vidrio es este de aquí, porque es mucho más viscoso. Ajá, entonces puede permanecer laminar mucho más tiempo porque se requiere más fuerza para que alcance mayores velocidades. Entonces su espesor de capa es mucho mayor y la velocidad que alcanza puede ser mucho mayor porque se mantiene laminar más tiempo. ¿Ok? Y bueno, así termina este problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya pueden aventarse unos solos. Dudas del problema, dudas de la solución, de los resultados, del planteamiento. Dudas. Todo claro.